Clínica de Oftalmología San Diego. Bueno, buenas noches. Vamos a intentar empezar hoy muy cumplidos. Bienvenidos a una conferencia más del Grupo ECOS de la Clínica de Oftalmología San Diego. Hoy tenemos el placer de compartir con ustedes una conferencia del doctor Wilmar Escobar. Él es médico de la Universidad de Antioquia, oftalmólogo de la Universidad San Martín. Hizo su fellow en COFCA en Barranquilla, es pupilo del doctor Scaf. Nos va a hablar sobre anestesia intracameral en la cirugía de catarata. Creo que es un tema de gran interés para todos nosotros, especialmente ahora en la época de pandemia, cuando hemos dejado de hacer cada vez más anestesia general e inclusive evitar algunas otras complicaciones de los pacientes que hacíamos con bloqueo antes. Yo, pues, gracias a varias conferencias que he estado viendo e informándome con el doctor Wilmar Escobar, que nos había dado una conferencia similar, pues empecé a hacer la mayoría de cirugías de catarata con anestesia intracameral y he tenido excelentes resultados. Entonces él nos va a compartir su gran experiencia. Bienvenido, doctor Wilmar. Muchas gracias por estar con nosotros. Martín, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches para todos. Pues la idea de esta conferencia es ya comenzar a implementar lo que es la anestesia intracameral en nuestros pacientes de cirugía. Por ese periodo de pandemia se ha incrementado ya la utilización de este tipo de anestesia. Sin embargo, ya en otros países este tipo de anestesia se está usando más frecuentemente. En Estados Unidos, en la última revisión que se hicieron en la Cochrane, aproximadamente el 65% de los pacientes operados de catarata están operados con con anestesia intracameral. Lo primero que quiero quedar en claro es que siempre que hablamos de anestesia intracameral pensamos que es sin anestesiólogo, y eso es digamos, mucha gente piensa, no, sin anestesiólogo, y eso es un gran error, ¿cierto? Yo pienso que siempre tenemos que estar con una buena compañía. Los anestesiólogos son muy importantes para nosotros para tener una tranquilidad para nuestros procedimientos. Tenemos que siempre estar de la mano de ellos. Básicamente, en este momento, los tipos de anestesia que estamos utilizando son la general, que ya viene en desuso, afortunadamente, la retrovulvar, que por mucho tiempo fue la que más utilizamos, pero realmente por las complicaciones se ha ido dejando. Y hay una pelea en este momento como entre la perivulvar, la tópica y la intracameral. ¿Cuál es el mejor tipo de anestesia? Pues básicamente lo que siempre buscamos es obviamente que el paciente no tenga dolor. A la vez, sabemos que este tipo de patología, que son las cataratas, son pacientes de mayor edad, que ahí siempre tienen otras comorbilidades, por lo cual estamos siempre buscando que el tipo de anestesia que coloquemos a nuestros pacientes no tengan complicaciones ni locales ni sistémicas, ¿cierto? Siempre estamos pensando también en la parte de que sean costo efectivas, una técnica que sea segura, que sea sin dolor, que obviamente no gastemos tanto dinero. Y esta parte es muy importante, el estrés. No únicamente el estrés del paciente, sino también el estrés del médico, porque obviamente sabiendo que tenemos una técnica segura, obviamente operamos con mucha mayor tranquilidad. A mí me parece muy importante uno siempre operar con la técnica que más confíe, ¿cierto? Hay gente que le gusta mucho la perivulvar y está bien que lo utilice. Uno debe operar con lo más seguro, pero tenemos que dar la oportunidad a otros tipos de anestesia, probarla, ensayarla y mirar a ver con cuál te quedas. La intracameral, voy a hablar más frecuentemente de esta. Básicamente lo que utilizamos es lidocaína al 1%, sin preservantes. Este es un anestésico, es aminoamida. Básicamente lo que hace es bloquear, obviamente, los impulsos iónicos que andan de la condición nerviosa, y eso lo que hace es, básicamente, bloqueamos el reflejo de la uvea y también el reflejo de la luz del paciente. Ese tarrito, ese que utilizamos, esa lidocaína es muy económica, vale 2.000 pesos el frasco, es demasiado redituable. Con este tarrito de 10 mililitros podemos operar 20 pacientes tranquilamente.
Intenté buscar como la vía media intracameral, en ninguna parte la describen. A nivel intravenoso utilizado, dice que una vía media entre 1.5 a 2 horas. Yo lo he utilizado por periodos de 30 minutos y nunca he tenido que colocar una segunda dosis. Básicamente es una técnica muy segura porque la lidocaína intracameral se hizo una medición en sangre luego de la aplicación y se encontraron niveles que están muy por debajo, que pues no hacen ningún tipo de efecto sistémico en el paciente. Y esto es muy importante en los pacientes que estamos hablando con las comorbilidades y por la edad del paciente. ¿Por qué debemos intentar cambiar este tipo de técnica? Primero que todo, es una técnica que es más segura. Todos los estudios lo demuestran, que es una técnica que es mucho más efectiva para el paciente. Inicialmente, cuando tenemos un anestesiólogo muy experimentado, bloquea a varios pacientes y alguna vez va a haber quemosis, es muy importante. Y el momento de cirugía no es tan agradable para un paciente con una quemosis desmarcada. El hematoma periorbitario, no vamos a tener tampoco los hematomas subconjuntivales. Normalmente la gente piensa, bueno, un bloqueo es algo sencillo, pero olvidamos algunos efectos adversos como el síndrome que es el oculocardíaco, ¿cierto? Que por la extensión de las fibras musculares que hay en el globo ocular, hay un estímulo del trigémino, luego un estímulo por el vago, y eso nos puede dar también hipotensiones, incluso en pacientes predispuestos puede dar un infarto, y eso lo hacemos con un bloqueo perivulvar. Y decimos, no, es algo local nomás, pero realmente puede tener efectos deleterios en los pacientes, que uno sí ve que los pacientes a veces se colocan hipotensos. Algo muy importante en estos pacientes, que me parece que es una ganancia muy grande, es que con la anestesia intracameral yo nunca suspendo los anticoagulantes, no suspendo tampoco la aspirina, si toma ginkgo biloba, eso, yo no cancelo a ningún paciente, porque con ese tipo de anestesia se puede utilizar sin ningún problema. Evitamos al paciente que haga las terapias de puente tan incómodas, que tenga que consultar a un médico internista, que si realmente le hagan los valores, luego ir a volver a comenzar el medicamento anticoagulante. Es una vuelta muy grande, es mejor hacerlo con ese tipo de técnica. No por miedo a hacer la anestesia intracameral, debemos de someter a un paciente a un vía crucis, básicamente, que en este sistema de seguridad, hacer todo ese recorrido, hace que muchas veces el paciente ni siquiera se pueda operar. Entonces, más bien, si no la queremos utilizar, más bien dáselo a otro compañero que si quiera. Me parece que es muy importante. Fuera de eso, me parece que pacientes que tienen cámaras muy estrechas, vemos pacientes con ojos todos pequeños, utilizar un volumen siempre incrementa la presión y es un poco más riesgoso para el paciente. En las diferentes revisiones, ellos dicen a quién no ofrecer ese tipo de anestesia. Recientemente hubo una revisión que hizo la Cochrane en julio de este año. Se hizo una revisión de los últimos artículos de 10 años de anestesia intracameral y colocaron este tipo de pacientes que no deberían de utilizarla. Uno, a los sordos, pacientes ansiosos, tensos, que sufren de claustrofobia, algunos problemas psiquiátricos, enfermedades neurológicas, pero realmente, en mi experiencia, pues realmente utilizado en pacientes con Alzheimer, con retardo mental, con ansiedad, pues realmente tiene que ser una ansiedad muy marcada. Desde que tenga una buena sedación y tenga ansiedad, el paciente se relaja. Incluso la claustrofobia tampoco es tan complicada. Hay veces cuando colocamos los trapitos y colocamos un dispositivo para levantar un poco el trapo, el paciente se libera como la respiración y puede operar tranquilamente. Entonces, estas son contraindicaciones que realmente son relativas, porque realmente me parece de pronto en los pacientes que tengan la miosis muy marcada y sabemos que vamos a utilizar algún dispositivo para ampliar esa pupila, por la manipulación que vamos a tener de la pupila del iris, sí pueden tener algo de dolor, ¿cierto? De pronto en los pacientes pensaría en no colocarle intracameral, pero aún así sí lo puede utilizar. Cuando yo comencé a colocar anestesia intracameral,
Realmente lo inicié sobre todo para ser más ágil en mis cirugías porque hacían las brigadas y como eran tanto volumen, entonces dije, con bloqueos no da para que el anestesiólogo colocara tantos bloqueos. Entonces comencé y se me surgían varias preguntas. Primero es si podría yo operar al paciente con el ojo moviéndose, si el paciente sigue a colaborar, si le iba a doler más al paciente, si iba a tener más complicaciones. Realmente fueron varias dudas que me fueron surgiendo cuando inicié, pero todas se fueron solucionando con el tiempo. Aquí hay un video que yo pregunto, ¿si colabora o no colabora? Es un pacientico que tiene una catarata blanca de tensión. Normalmente yo a esos pacientes le hago una punción para extraer un poco de líquido, para bajarle la tensión capsular. Entonces, este paciente está únicamente con alcaíne y no más en este momento. Entonces, uno dice, no va a colaborar. Y vemos ahí que introduzco, pues obviamente, la aguja sin ningún problema. El paciente no se quejó. Al terminar la cirugía le preguntamos si le dolió algo. No, el paciente no sintió dolor. Ahí aspiramos. Miren cómo cambia la cápsula anterior, como ya se vuelve más normal nuestra tensión y ya es más fácil. Entonces uno dice, no colabora. Mire que ese tipo de procedimiento uno diría que no lo permitía a un paciente y sí lo permitió. Un paciente con un astigmatismo elevado, le ha colocado un lente tórico, entonces dice uno, para marcarlo, en ese momento lo movió el ojo, ¿cierto? Volvió a su puesto, uno habla con el paciente, que se quieta un momento, lo voy a marcar y se deja marcar tranquilamente el paciente. Incluso tenemos que hablar en este momento que obviamente con el advenimiento de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en este momento la clínica está haciendo una inversión muy grande con el ORA. Con el ORA, entonces, con ese dispositivo es muy importante que sepamos operar con anestesia intracameral, porque realmente la utilidad de este equipo lo vamos a obtener cuando el paciente nos puede colaborar fijando haciendo un punto de fijación, porque si no, no va a ser tan óptimo los resultados. Entonces, con el advenimiento de esas tecnologías, tenemos que también modificar cómo nosotros hacemos nuestras cirugías y también cómo colocamos la anestesia. Entonces, en la clínica hacemos una inversión grande, tenemos que cambiar, adaptarnos y mejorar. Todo esto son algo que tenemos que empezar a mejorar para mejorar los resultados. Esto favorece al paciente. Obviamente favorece al paciente. Es más difícil al comienzo, pero realmente te adaptas. Y ya viene el hora, tenemos que empezar. Vea que el paciente quedó con el lente, quedó al final de cirugía completamente centrado. Uno pensaría que no va a colorar, queda muy bien estos pacientes. Uno siempre, obviamente, como en todo, cuando uno comienza a conocer algo, siempre tiene algunos primeros pasos. Lo primero, obviamente, es tener un buen equipo de trabajo. Tener buenos compañeros, una buena instrumentadora, tener unos anestesiólogos que sean amigables, que podamos hablar con ellos, siempre dispuestos, aunque estén cansados. Es muy importante explicarle al paciente, sentarse un rato con él y hablar de la técnica que vamos a utilizar y por qué. Explicarle el por qué de ese tipo de técnica y explicarle de las otras. El paciente también es de escoger, también de ser partícipe de su tipo de anestesia. Y si tú conoces a tu grupo de trabajo, la persona que hace la valoración preanestésica, sabes cómo te gusta operar, pues obviamente todo va a fluir adecuadamente. Entonces, los anestesiólogos en este momento también nos ayudan a potenciar que el paciente esté más tranquilo durante el acto quirúrgico. Y es muy importante. Siempre en el momento de cirugía, el anestésico tópico es muy importante. Y para mí es muy vital la parte de sedación.
La sedación para mí es un arte, es un arte. El anestesiólogo debe conocer el paciente, saber las comorbilidades del paciente, saber el médico que va a operar y qué va a operar, y el médico cómo opera, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a juzgar eso y empiezan a valorar qué es lo que tienen que hacer. No es tan fácil, yo creo que para ellos es más fácil colocar una perivulvar o una anestesia general, porque con esto les toca tener muchas variables, pero es para el paciente mucho más agradable. Nunca hay un esquema fijo, siempre hay una variación. Incluso hay un plan, pero durante la cirugía se puede modificar. Por eso, tener un buen equipo de trabajo es muy importante. Pues, en cuanto a la sedación, a mí me gusta un paciente que sea ahí, cooperador, orientado y tranquilo. Para mí es la mejor, ¿cierto? La mejor escala de sedación. Con el paciente está muy dormido, con el paciente está muy dormido, muchas veces algún dolor, algún ruido lo puede asustar y el paciente se puede hacer un movimiento que pronto nos puede llevar a una complicación. Allí es muy importante el anestesiólogo, ¿cierto? Que ellos nos den el nivel de sedación que sea la ideal. Por eso es que es un arte. Tienen que saber juzgar con los medicamentos y con el paciente. Ahora les voy a explicar como algunas cosas sencillas, pero me parecen muy importantes para iniciar con la cirugía intracameral. Obviamente, inicialmente, obviamente hablamos con el paciente, le explicamos lo que íbamos a hacer. En la evaluación preanestésica también se habló sobre el tema. Y en cirugía, tu equipo de trabajo, tanto las instrumentadoras como obviamente las circulantes, sabes qué técnica va a utilizar y sabes qué te gusta. Entonces, siempre le coloco algo de silocaína o alcaína en el paciente tópico. Me parece que en este momento, como el ojo no está abierto, no tiene nada, entonces no tiene que ser no tiene que ser una alcaína de pronto nuevo, puede ser ya uno que ya se ha utilizado. Me parece importante el tegaer. Normalmente aquí lo dividen hacen una abertura en el centro, pero me parece que es mejor dividir el tegaer en dos. El tegaer en dos, para que el paciente coloquemos en dos instancias la parte superior y luego, bueno, aquí nos quedó algunas pestañas por fuera, pero es mejor colocar el tegaer dividido. Parece una bobada, pero es muy importante porque si no divides el tegaer, cuando la va a colocar es mucho más difícil. Es algo, y el paciente va a quedar con las pestañas por fuera, entonces tiene que utilizar otro tegaer, entonces no funciona bien. Mejor dividirlo en dos y colocar uno y después el otro. Siempre utilizamos la lidocaína sin preservante, el 1%. Hablar del 2% de eso es bobada, sabemos que las otras son tóxicas. Hacerlo, pues alguna gente opera con tópica únicamente sin la lidocaína. Pues realmente ya todos los estudios nos dicen que sí se puede realizar, pero el paciente siente más dolor. Sabemos que utilizamos lidocaína intracambial y el paciente siente menos dolor, utilicémosla. Pues si tiene alguna comorbilidad, algo que de pronto no quiere utilizar por alguna cosa, bueno, está bien, pero podemos operar con gotas. Pero recientemente se dice que se hizo una valoración en la Universidad de Huesca, en España, sobre eso. Salió en junio el artículo y hablan sobre que tiene un 65% más de dolor los pacientes que utilizan con tópica que con intracameral con lidocaína. Entonces, ¿para qué vamos a colocar a sufrir un paciente? Coloquemos la lidocaína intracameral. No hay efectos deleterios en cuanto a la córnea, entonces la podemos utilizar con seguridad. Normalmente cuando yo coloco la lidocaína, coloco 0.3 mililitros, pero realmente hay veces coloco menos. Eso es lo que saco, pero yo me doy cuenta de que el volumen, cuánto coloco en la cámara anterior, hay veces se llena toda la cámara y me queda un resto, entonces el resto lo coloco sobre la córnea, pero a veces gastamos mucho menos de eso. Importante, cuando coloquemos el medicamento, pues siempre como con el viscoelástico, purgar
la cánula porque a veces quedan burbujas y es un poco molesto. No me acuerdo con quién coloqué esta anestesia. Pensamos que de pronto algo que nos da miedo con la anestesia intracameral es el movimiento que tiene el paciente durante la capsuloresis. Hay pacientes muy colaboradores, pero por ejemplo ahí pueden ver que el paciente está moviendo el ojo y yo básicamente tengo la punto 12 ahí, pero ni la agarro adecuadamente. A veces no me gusta tocar mucho como la conjuntiva, porque me parece que el paciente cuando tocamos la conjuntiva es lo que hace que el paciente mueva más el ojo. Pero miren que el paciente moviendo el ojo y hacemos una capsulesis tranquilamente, sin tener tantas complicaciones. Aquí otro paciente, el de ahora. El paciente fue muy interesante. A pesar de que la aspiré, el paciente tenía mucha presión positiva. Y aquí que no se vea muy claramente, se estaba yendo la resis por debajo. Pero el paciente, mire que moviendo el ojo, pues sí colabora. En otras posiciones terminó esta cirugía que fue muy... Me tocó hacer algunas cositas para salir adelante. ¿Qué debemos de hacer con los pacientes con la anestesia intracameral? Tenemos que acostumbrarnos al movimiento. Llegan pacientes que tienen enfermedades neurológicas, tienen Alzheimer, tienen Parkinson, con sus movimientos particulares y típicos. La doctora Marta Arango me comentaba que ellos en España lo que hacían es que básicamente cuando tienen mucho movimiento de la cabeza, lo fijan con microporo a la camilla. Eso también lo he utilizado ocasionalmente, lo he hecho, y es una buena medida. Es una buena medida si de pronto tiene la inseguridad de que el paciente se va a mover durante el acto quirúrgico. Yo creo que uno cuando opera con anestesia intracameral, uno le da miedo, pero uno, ¿qué tiene que hacer? Los amores eternos. Tiene que seguir el movimiento. Coordinar. Como se mueve el ojo, tenemos que coordinar todo, ¿cierto? Somos capaces. Yo creo que simplemente aprender a seguir a tu pareja, a tu ojo, ¿cierto? Eso se aprende con el tiempo y con la práctica. Incluso uno con el tiempo aprende a disfrutarlo también, como en este momento, ¿cierto? Pensamos que la cirugía es únicamente para cataratas californianas, las que son blandas. Sin embargo, no. Ese paciente, por ejemplo, un paciente, una catarata grado 4, 4.5, y vean cómo mueve el ojo tranquilamente y permite la rotación tranquila. Aquí el núcleo no quiere salir, entonces si no quiere salir, yo siempre lo voy rotando hasta que encuentro cuál es el que quiere salir, no me pongo a pelear con él. Con calma, no viendo cuál quiere salir. Cuando sale un cuadrante, uno ya tiene ganada la cirugía. Y ahí ya, se acabó la cirugía en la catarata 4.5. Pues no es tan complicado realmente. Ese es un paciente con la catarata un poquito más durita. A veces no rotan adecuadamente. Esos pacientes con calma, por calma podemos ver que vemos que el paciente sí colabora, sí colabora. Sobre todo cuando tenemos un segundo instrumento, cuando tenemos el chopper nos ayuda bastante a mantener el ojo para que no se movilice. Para hacerlo, hacer la FACO, también para implantar el lente, yo siempre coloco el chopper para que el ojito esté en la posición que yo quiera. Si es de rosca, pues hablo con la instrumentadora para que ella sea la que me lo vaya implantando. Pero si es de inyector de émbolo, pues simplemente fijo con el
con el chopper y lo voy deslizando con la otra mano sin ningún problema. Pero el chopper te da fíjalo, cuando mira mucho hacia abajo, con él lo agarras y lo dominas. Me parece que cuando uno utiliza mucho las pinzas, ese pellizco que pega sobre la conjuntiva, realmente es muy incómodo y eso le duele al paciente. Eso sí le incomoda. Normalmente cuando estamos operando, tenemos que intentar, por favor, no hacer muchos cambios en el flujo de los líquidos. Incluso si podemos operar con un flujo no tan alto, sino bajos, 90, 95, es mucho mejor porque la distensión de la zónula es lo que más incomoda al paciente con la anestesia intracameral, los movimientos bruscos y los cambios de presión. ¿Qué puntos negativos tiene este tipo de anestesia? Pues obviamente el movimiento, cuando no estás acostumbrado a él, es un punto negativo. Pues obviamente si tienes una cirugía que es muy dura o tienes que convertirla, pues te va a tocar bloquear al paciente. Sí, se ha visto que el paciente relata un poco más de dolor, pero no tan intenso. Normalmente hay varios estudios que hablan que básicamente 64% no percibió ningún tipo de dolor. Y le aseguro que el resto que hacen a veces por el bléfaro que está un poco más abierto o por los cambios de la presión sobre cuando está en el acto quirúrgico. Pero básicamente un dolor que es insoportable es simplemente cuando tiene alguna complicación y tienes que manipular mucho el iris, de pronto sería el momento. Pero el resto, yo nunca he visto que un paciente se queje de dolor durante el acto quirúrgico, aunque le estoy diciendo otras cosas y muestran que si tienen un poquito más de dolor. Aquí estudios son de 400 pacientes y yo he operado más de 5.000 pacientes y la verdad que no he visto que el paciente se queje más de dolor con la intracameral que con la perivulvar. Es más, he operado pacientes con perivulvar y el otro día llegan con esa equimosis periorbitaria y opero con lo intracameral y llegan bien y dicen, ¿por qué no me operó de esta manera? Sí, hay varios estudios que nos dicen que hay más dolor, pero realmente no he visto eso. No sé. Lo importante también con el paciente es que básicamente sale con como fuera la ciudad de la CIS, sale con el protector. El paciente al salir puede deambular tranquilamente. El ojo, al no estar bloqueado, entonces no presentan esas diplopias que a veces suceden con los pacientes cuando están bloqueados. El paciente se angustia mucho más porque el paciente no puede parpadear ni puede movilizar el ojo. En cambio, este paciente sale viendo un poquito borroso, pero queda contento. Entonces yo pienso que tenemos que intentar cambiar la técnica de anestesia en el paciente. Les aseguro que les va a ir muy bien. Si no, pregúntele a Juan Mejía, que comenzó y está contentísimo, ha visto muy grandes beneficios con esto. La verdad es que cuando uno inicia con esto, realmente es pocas veces que uno se vuelve a otro tipo de técnica de anestesia. Bueno, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas. Wilmar, por aquí voy a revisar las preguntas. Excelente conferencia, muchas gracias. Todavía no me están haciendo preguntas. Si alguien tiene preguntas, las puede hacer por el chat directamente. Yo las voy leyendo. Te quería comentar como varias cositas aprovechando que te tenemos ahí. Pues a mí me ha parecido una técnica excelente. Comparto lo mismo, los pacientes no se quejan de dolor. El ojo al otro día es un ojo que está totalmente limpio, sin hemorragia subconjuntival, que es una cosa que a mí me encanta ver, un ojo como si no se hubiera tocado. Y lo otro es que permite un centrado del lente excelente, diferente a lo que logramos en los pacientes con bloqueos. Entonces es un punto que también es de gran ayuda. Sí. Pues realmente también, por ejemplo, los pacientes con cámara estrecha, realmente al no colocar un volumen extra en ese cono, obviamente vamos a tener una cámara mucho mejor. Y si le colocamos manitol, pues obviamente va a ser una cirugía más segura. Va a ser más segura la cirugía y me parece que, no sé si alguien aquí haya intentado hacer este tipo de procedimiento y va a ser mucho más fácil de operar al paciente.
en estos días casualmente con Juan Carlos, con un paciente que una cámara súper estrecha, le colocó un poquito de lidocaína intravenosa, algo de manitol y ya pudimos operarlo y de verdad que era un paciente súper difícil. Entonces son técnicas que debemos de utilizar para poder beneficiar al paciente y disminuir las complicaciones. Perfecto. Acá el doctor Carlos Restrepo Peláez nos comenta que es muy importante para el uso del LoRa estar muy tranquilos con esta técnica. Creo que estamos de acuerdo en eso. Hay que tener práctica antes de empezar a usar el LoRa para ya usarlo con confianza. Y pregunta también que si ha visto TAS o síndrome tóxico del segmento anterior en alguno de los pacientes que has hecho con intracameral. Pues sí he visto TAS. Casualmente hace 2 semanas tuve un paciente, pero yo pienso que fue más por el viscoelástico que por la lidocaína. Lo que pasa es que determinar como la causa del TAS es como difícil a veces, pues, ¿cierto? Pero Claro. realmente sí he visto, pues, en este año, pues, no sé, he visto como 2 casos, realmente. Importante pues siempre que sea sin preservante la lidocaína, que también puede estar ahí el error, pues, y eso sería pues gravísimo. Sí, realmente, incluso, Martín, casualmente una vez un compañero me comentó que estaba operando con tópica y en vez de colocar lidocaína le colocó solución salina y operó al paciente, pente tranquilo, y al final dijo se dio cuenta porque la instrumentadora le dijo, ¿cierto? Mira, no colocas lidocaína. Entonces, realmente la cirugía uno la podría realizar incluso hasta sin lidocaína, pero no lo ideal, no lo ideal realmente. De acuerdo. Y aquí dice Juan Romero que cómo se trataría un paciente con cuadro epiléptico. Preguntan pues, y habla también de Parkinson, pues no entiendo muy bien la pregunta. Pues sí, mira, Pero de pronto, sí, con Parkinson, yo he operado varios pacientes con Parkinson, pues depende también de la etapa en que esté la evolución de la enfermedad, ¿cierto? Pero realmente no he tenido ninguna complicación siempre y cuando yo hablo con el paciente y durante el acto quirúrgico, si está con mucho movimiento, lo he fijado, lo amarro aquí de la frente a la camilla, de frente a la camilla y el paciente queda queda quieto y entonces, y operar rápidamente obviamente el paciente para que no tenga tanto problema. Y con cuadros excelente. epilépticos, desde que el paciente esté compensado de epilepsia, pues no creo que haya problema tampoco. La También luz, es importante mencionar como, a los doctores de pronto que nos acompañan, que están empezando su curva de catarata, eso, que de pronto pues al principio empezar con una técnica con bloqueo y ya a medida que se vayan sintiendo con mayor confianza empezar a hacer los casos con intracamerular o poner una nueva dosis si, pues, si se les pasa de pronto mucho tiempo del procedimiento. para mí me parece importante incluso comenzar de una vez. Me parece que no es tan difícil, Martina. Yo creo que, bueno, como ahorita más tranquilos, como que ahorita más tranquilos, cada cual opera cuando se siente más seguro, sí de operar, ¿cierto? Pero hay que esos volúmenes, esa quemosis que puede pasar, ese ojo con aumento de la tensión, me parece que es más difícil para operar, más difícil. Con intracameral, tú intentas y tú te acostumbras, como coloqué la canción, es que si uno se acostumbra al movimiento y uno ya ni lo siente, uno ya no se da cuenta que el ojo está moviendo, porque uno se acostumbra a eso. Y no sé, que me comentaba a Juan Mejía, me comentaba que aquí en Bogotá los residentes ya están, todos ya están operando con intracameral desde inicio. Buenísimo. El Sí. doctor Carlos Restrepo también nos menciona, pues recordar que usar líquidos refrigerados ayuda a la crioanestesia y que lo que duele es el iris, entonces mientras uno no lo esté tocando, se puede hacer la cirugía inclusive solamente con las goticas de alcaína. ¿No? Y Claro que también me sí. ofrezco en la clínica el que quiera pronto algún día que lo acompañe o asistir a una cirugía mía con mucho gusto, porque de verdad que uno inicia, uno ensaya y se queda con esto. Sí, es verdad. Yo empecé apenas este año y siguiendo tus pasos en eso y ya el 100% de las cataratas las estoy haciendo así, inclusive casos complicados. La verdad es que va muy bien y en la clínica creo que los doctores que lo han estado usando han tenido una excelente experiencia. Entonces, muchas gracias pues por hacernos como esta conferencia tan amena, tan clara y animarnos pues a todos a usar este tipo de anestesia que realmente es un beneficio no solo para nosotros, sino también para los pacientes. ¿No? Y lo que dice Carlos es verdad, tenemos el hora,
tenemos el hora y tenemos que utilizarlo, entonces tenemos que empezar a cambiarnos ese tipo para poderlo utilizar y sacar mejores resultados con los pacientes con los tóricos, con lastimatismos elevados. Tenemos que, obviamente, mejorar, ¿cierto? Y además, si operamos, no sé si todo el mundo le gusta operar particulares bilateral, ¿cierto? Si operamos ambos ojos, a que le guste, pues, bloquear ambos ojos, me parece que es súper difícil y súper doloroso para el paciente. En cambio, con esa técnica es mucho más tranquilo. El posoperatorio es mucho más amigable, el paciente sale viendo, no sale pues con una disminución de la visión o con diplopia por el bloqueo. Realmente los pacientes también lo agradecen mucho. Sí. No, y las sedaciones, pues a mí de todas maneras me parece que la pedibulbar también debería ser con sedación, ¿cierto? A mí la pedibulbar no me la colocan así, no. Me tienen que sedar definitivamente, pues, porque yo no me dejaría colocar la pedibulbar si no tengo sedación. Que para mí la sedación es muy importante, con la que Claro. sea, cualquier técnica. Y tanto en pedibulbar como con la intracameral, pues es vital. Perfecto. Bueno, excelente conferencia. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Wilmar. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Los invito, por favor, a que diligencien la encuesta que les va a enviar Adriana al link de la inscripción, que eso nos ayuda a tener cada vez conferencias más interesantes y continuar pues con esta formación continua que es pues como nuestro propósito. La próxima semana tendremos la conferencia de la doctora Ana Isabel Rivera, ya la estaremos anunciando para que estén muy pendientes. Muchas gracias a todos. Feliz noche, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. A Chao. Martín, muchas gracias.